El fundamento teórico del proyecto es la convección. La convección es uno de los dos mecanismos de transferencia de masa, y este es un fenómeno de superposición. Esto quiere decir que se conforma tanto de la difusión molecular como del movimiento del fluido, y existen dos tipos, la natural y la forzada. La natural se da debido a diferencias de concentración y temperatura, y en la forzada debe de existir una fuerza mecánica. La convección de masa resulta ser muy compleja, debido a complicaciones asociadas con el flujo de fluidos. Algunos ejemplos pueden ser las configuraciones geométricas de la superficie, el régimen, la velocidad de flujo y las variaciones de las propiedades de los fluidos. Es por eso que debemos apoyarnos en relaciones experimentales para poder determinar la transferencia de masa. El concepto de transferencia de masa por convección se basa en argumentos empíricos. Empírico se refiere a la experiencia y observación de los hechos. Haciendo analogía con esto, podemos decir que para tener un buen coeficiente convectivo necesitamos poner en práctica la experimentación. Lo anteriormente mencionado tiene sus bases en el principio antrópico, el cual nos dice que el mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué es así. Es por ello que los humanos con nuestra inteligencia tratamos de entender la ciencia gracias a nuestros sentidos. Después de deducidas las siguientes ecuaciones, se puede concluir que el coeficiente convectivo es una velocidad constante del movimiento de una especie desde la interfase hasta el seno del fluido o viceversa. La humidificación se refiere a una operación de contacto directo entre dos fases invisibles, gas-líquido, a diferente temperatura, e involucra transferencia de calor y de masa simultáneas a través de una interfase. La fase gaseosa puede ser una mezcla gas-vapor. La fase líquida se considera pura. El gas es insoluble en el líquido. Durante el proceso de humidificación ocurre transferencia de calor sensible, transferencia de calor latente, transferencia de masa desde la interfase a la fase gaseosa o desde la fase gaseosa a la interfase. No existe transferencia de masa en la fase líquida ya que esta es pura. ¿Qué es un higrómetro? Bueno, un higrómetro es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad relativa en el aire, es decir, la cantidad de vapor de agua que hay en el aire en cierto porcentaje. El primer higrómetro fue inventado por Leonardo da Vinci en 1480. En 1664 el médico Franco Folli construyó el primer higrómetro práctico. En 1755 Johann Heinrich Lambert, trabajando en la mejora de este instrumento, acuñó el término higrómetro. En 1783 el naturalista Horace Benedict inventa el higrómetro de tensión de cabello. En 1790 el científico James Horan idea el primer psicrómetro. En 1820 el químico y físico Johann Frederick Daniel diseña el primer higrómetro basado en la detección del punto de rocío. A partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, se han diseñado nuevos tipos de higrómetros, en los que se utilizan termómetros digitales, aunque para determinar la humedad relativa del aire se siguen utilizando los mismos principios descubiertos a lo largo de más de 500 años de continuas investigaciones. Algunos tipos de higrómetros son los siguientes. En el higrómetro de bobina de metal-papel, el vapor de agua es absorbido por una tira de papel impregnada de sal, unida a una bobina de metal, haciendo que la bobina metálica cambie de forma por la variación de la dureza del papel, provocada por el cambio de humedad. Estos cambios proporcionan una indicación en un dial haciendo girar una aguja. El higrómetro de tensión de cabello utiliza un cabello humano o animal sometido a tensión. El pelo, al ser higroscópico, su longitud cambia con la humedad y mediante un sistema amplificador mecánico es posible leer estos cambios de longitud en un dial a escala. Un psicrómetro, o termómetro de bulbo seco y húmedo, consta de dos termómetros, uno que está seco y otro que se mantiene húmedo con agua destilada en una funda de tela. En esta la humedad relativa se calcula a partir de la temperatura ambiente, marcada por el termómetro de bulbo seco, y de la diferencia de temperaturas entre los termómetros de bulbo húmedo y bulbo seco. Los higrómetros de absorción utilizan sustancias químicas que luego de absorber exhalan la humedad según las circunstancias.
Los higrómetros digitales utilizan sensores térmicos que miden la temperatura máxima y mínima. También registran la humedad mínima y máxima en rangos de medida de 10% a 99%. La humedad relativa es la relación entre presión parcial del vapor en el aire respecto a la presión de saturación del vapor, la cual depende de la temperatura en la que se encuentre. La humedad absoluta se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen. Esta se puede obtener mediante la siguiente fórmula, o bien de la lectura de la carta psicométrica. La carta psicométrica es una gráfica de las propiedades del aire, tales como temperatura, humedad relativa, absoluta, entalpía, entre otras. Estas gráficas se utilizan para derivar propiedades mediante interpolaciones. Por ejemplo, a través del higrómetro obtuvimos la lectura de la temperatura representada por estas líneas, así como la humedad relativa, la cual se muestra en la gráfica de esta manera. Al realizar un choque entre ellas, podemos obtener la lectura de la humedad absoluta. Posteriormente, se presenta la parte experimental. Los materiales empleados fueron 2 coladeras, una cubeta, 1.5 litros de agua, una placa de vidrio y 2 higrómetros digitales. Primero, se realizaron las perforaciones en el bote a 10 y 20 centímetros de la parte inferior. Después, se adicionaron los 1.5 litros de agua al contenedor. Posteriormente, se colocaron las coladeras atorándolas sobre cada una de las perforaciones. Se procedió a la colocación de un higrómetro en cada una de las coladeras. Finalmente, se colocó el vidrio en la parte superior del bote, obteniendo un sistema cerrado. De esta manera, se dio inicio a la toma de lecturas cada 5 minutos con un total de 11 lecturas. Al término de esta experimentación, se procedió con un proceso similar, pero en presencia de un ventilador. Enseguida, se muestran fotografías y videos de la realización. Experimento número 1. Proceso de humidificación sin ventilador. En el tiempo cero, los datos fueron 27% de humedad. Transcurridos 25 minutos, la humedad en la superficie es de 61% y la humedad en el aire de 55%. Finalizado el experimento, han transcurrido 50 minutos. Los resultados arrojaron un 72% de humedad en la interfase y 61%. Experimentación 2. Proceso de humidificación en presencia de ventilador. A un tiempo cero, las medidas de humedad fueron 23%. Después de 10 minutos, la humedad en la interfase fue de 75% y en el aire de 55%. Después de transcurridos 30 minutos con el ventilador, la humedad en la superficie es de 79% y en el aire de 59%. Resultados y modelado. En esta tabla podemos observar los resultados en ausencia de ventilador. Se tomaron lecturas de la humedad relativa cada 5 minutos. Para tener los valores de la humedad absoluta, se utilizó una aplicación informática llamada calculadora psicométrica, la cual efectúa la función de una carta psicométrica, con la diferencia de que se pueden trabajar con presiones distintas a la de una atmósfera, que es la que comúnmente tienen las cartas psicométricas. Observemos cómo funciona. En nuestro caso, se tiene una presión atmosférica de 640 milímetros de mercurio, por lo cual vamos a ingresar el valor de esa presión en bar, que son .853. Ingresamos también la temperatura de bulbo seco, que fueron 30 grados centígrados, y vamos a seleccionar humedad relativa. Ingresamos uno de los valores para dar un ejemplo de 27%, y aquí podemos observar cómo tenemos el valor de la humedad específica o absoluta. Y así es como se tiene la columna de humedad absoluta. Utilizando la relación entre la humedad absoluta y la fracción molar, se obtuvo la columna de fracción molar del agua en el aire. Asimismo, se muestran los resultados cuando el experimento se llevó a cabo en presencia de ventilador.
Realizando un balance de materia, tenemos que la acumulación en la fase gas es igual al gasto de evaporación. Lo anterior se expresa como el cambio de volumen por la concentración de A con respecto del tiempo es igual a la superficie de agua multiplicada por el flujo de transferencia de masa, que a su vez dicho flujo es igual al coeficiente convectivo, el cual queremos estimar, multiplicado por la fuerza impulsora, que es la diferencia de concentración. Recordemos que el volumen de la cubeta es constante. Centremos nuestra atención en los extremos de esta ecuación. Al realizar la separación de variables, se obtiene esta ecuación diferencial, la cual vamos a integrar en los límites desde una concentración de A inicial hasta la concentración de A y desde 0 a un tiempo. Así pues, al integrar obtenemos esta expresión, ya factorizando la concentración total. Ahora, como conocemos el valor de la superficie de los 1.5 litros de agua y el volumen de la cubeta, se puede sustituir el valor de S sobre B. Finalmente, nuestro modelo es este. Trabajando con el experimento en ausencia de ventilador. Para conocer el valor de YA en la interfase, debemos saber que la presión de vapor del agua a 30 grados centígrados es de 31.82 milímetros de mercurio, así que la fracción molar de A en la interfase se calcula dividiendo la presión de vapor entre la presión total, que son 640 milímetros de mercurio, para obtener 0.0497 moles de A entre moles totales. De los valores registrados que mostramos anteriormente, la fracción de A tiempo cero es de 0.0135. Así pues, se sustituyen estos valores en el modelo. Si resolvemos para Y de A, tenemos finalmente nuestro modelo de regresión. Ahora vamos a hacer uso del software Polymath para encontrar el valor del coeficiente convectivo mediante una regresión no lineal del modelo que acabamos de deducir. Hemos ingresado los valores del tiempo y de la fracción de agua en el aire, así como el modelo de regresión, en la pestaña de regresión no lineal. Aquí tenemos el resultado de la regresión, el cual nos muestra un valor de 0.79 para el coeficiente de determinación. Con el modelo obtenido, el valor estimado para el coeficiente convectivo de transferencia de masa en este proceso de humidificación es de 0.0049 metros por minuto. Conclusiones. En este experimento se estimó el coeficiente convectivo de humidificación, trabajando con aire con una baja concentración de humedad y 1.5 litros de agua dentro de un recipiente cerrado. Se trabajó a temperatura constante de 30 grados Celsius y se midió el porcentaje de humedad relativa en intervalos de tiempo. Se estimó el coeficiente a través de una interpolación no lineal que involucra los datos de fracción molar de agua en aire y el tiempo transcurrido. La transferencia de masa convectiva que se presenta en el experimento es dependiente del coeficiente convectivo y el gradiente de concentración. Los gradientes de concentración varían con el tiempo. Al principio la concentración de vapor de agua en aire es pequeño, por lo que la transferencia de masa es más rápida y conforme avanza el tiempo, la transferencia de masa se ralentiza debido a que el gradiente de concentración va disminuyendo. Pero, ¿cuál es su importancia? Es importante la estimación de los coeficientes convectivos de transferencia de masa, pues al realizar un escalamiento a un proceso más grande se pueden utilizar estos valores de K obtenidos. La experimentación es la mejor opción para estimar los coeficientes convectivos, debido a que se pueden evitar suposiciones y hacer un modelo más cercano a la realidad, aunque al realizar la experimentación se deben de tomar medidas para tener un ambiente controlado y que no cambien las condiciones. También es importante plantear correctamente las ecuaciones a utilizar, debido a que no todas las ecuaciones se aplican al mismo modelo y a las mismas condiciones. La correlación utilizada relaciona la fracción molar de agua en aire y el tiempo transcurrido de manera satisfactoria.